Una pregunta que recorre gran parte de la mente de la humanidad es sobre la existencia o no de un algo, un quién o unos quiénes que sean superiores a nosotros. Y durante nuestra existencia han surgido, y otras han desaparecido, religiones que entre todas ellas comparten tres cosas: que han querido explicar el origen del ser humano y del mundo, que guían o han tratado de guiar la vida de sus seguidores o formarles un estilo de vida, y tercero, resolver preguntas profundas sobre la existencia del ser humano. Y la religión cristiana es una de las que se destaca por su gran prolongación en la existencia de la humanidad y por la cantidad de influencia que tiene en la población. Y podemos ver cómo la población se separa en diversos bandos. Quienes afirman la existencia de una superioridad, en este caso con la religión cristiana, de Dios, quienes dicen que no podrían negar ni afirmar la existencia de Dios, y quienes niegan la existencia de esta superioridad. Se sabe que las creencias y las costumbres en los seres humanos puede llegar a modificar su comportamiento en la sociedad, por lo cual nos preguntamos, como nuestra pregunta principal, ¿es incorrecto o es bueno creer en Dios? En relación a nuestra pregunta principal, en una entrevista durante 1959 para la BBC, el filósofo Bertrand Russell mencionó que es incorrecto dado que no he visto ningún tipo de evidencia sobre los dogmas cristianos. Examiné todos los argumentos básicos a favor de la existencia de Dios y ninguno me parece ser lógicamente viable. Luego de esto, el filósofo agregó: además, no podría haber una razón práctica para creer en lo que no es verdad. Hay que descartarlo de plano, es imposible. Algo es verdad o no lo es. Si es verdad debes creerlo, y si no, no debes creerlo. Y si no sabes si es verdad o falso, debes posponer tu opinión. Me parece fundamentalmente deshonesto y dañino para la integridad intelectual creer en algo solo porque te beneficia y no porque sientas que tienes la certeza de que esto sí es verdad. Empezaré haciendo el análisis crítico de estas dos citas de Bertrand Russell sobre si creer en Dios es incorrecto o es bueno. Él explica que no ha identificado ningún tipo de prueba o evidencia para creer en la existencia de Dios y que no está de acuerdo con la viabilidad de los dogmas cristianos. Además, él menciona que si no existe razón práctica para creer en algo, deberíamos descartarlo. Podríamos también plantear su idea de otra manera, un poco más sencilla y corta. Si no encuentras practicidad en algo que crees y sabes que no es verdad, o no tienes la certeza que sea verdad, descártalo. No sirve de nada creer en algo que no es real. Sin embargo, opinamos que su visión es demasiado práctica para venir de un ser humano para otros seres humanos, ya que no tiene en cuenta la espiritualidad, que esta no es únicamente con fines religiosos, ya que la espiritualidad nos ayuda a analizar, contemplar la realidad en la que vivimos y en la que nos desarrollamos, y también a ser introspectivos. Estamos de acuerdo con Bertrand Russell de que es inútil creer en algo que sabemos que no es verdad o no estamos totalmente convencidos, más únicamente buscar un sentido práctico podría llegar a ser deshumanizante por nuestra condición de seres humanos. En relación a la presencia de Dios en base a la imaginación y lo real, si en libros antiguos se afirmara la existencia de la tetera, se enseñará como la verdad sagrada cada domingo y se inculcara en las mentes de los niños en las escuelas, dudar de su existencia sería visto como una excentricidad, y el escéptico merecería la atención de un psiquiatra o un inquisidor. BBC News Mundo 2019. Russell procuraba mostrar que el hecho de que mucha gente crea en Dios no significa, según él, que en realidad exista. O dicho de otra manera, que aunque sea imposible demostrar que algo no existe, eso no se puede tomar como una prueba de que sí existe. Análisis crítico. En base a lo planteado anteriormente, la controversia es la siguiente: ¿imaginar a Dios lo hace real? Pues cuando asumimos la presencia de Dios, no existe una comprobación lógica, como un elemento físico, por ejemplo, que pueda sustentar su existencia. Es completamente inexplicable. De este modo, no contamos con base alguna para generar suposiciones de que hay algo real en el mundo, a excepción de lo que se imagina, percibe de este. No se podrá demostrar la existencia de aquello fuera de nosotros y de nuestras experiencias. Opinamos que, efectivamente, no contamos con algún conocimiento que, como seres razonables,
no nos haga dudar de ello. No hay nada en el exterior que demuestre que nuestra imaginación es errónea o lo que imaginamos no existe. ¿Cómo es que hay tanta gente que cree que existe otra realidad después de la muerte cuando nunca nadie nos ha demostrado que es así y nunca nadie ha vuelto de la muerte como para probarlo? Esta pregunta podríamos asemejarla con una teoría explicada por Bertrand Russell en la cual el título se denomina La tetera sagrada. Prácticamente esta narración se basa en que un amigo te cuenta y te pide que le creas que hay una tetera que gira alrededor del universo y tú obviamente quieres creerle, pero para hacerlo le pides pruebas. Lamentablemente él te comenta que la tetera es tan chiquita que ni siquiera el mejor microscopio podría detectarla. ¿Le creerías o no le creerías? Por más descabellado que suene, así como esta persona o este amigo no te puede dar pruebas de que la tetera existe, tú igualmente tampoco puedes darle pruebas de que no existe. Y aquí es donde la analogía de Bertrand Russell cumple su función. En 1952, Bertrand Russell escribe en un artículo llamado Is There God? Es decir, en español, ¿existe Dios? Lo siguiente. Si en libros antiguos se afirmara la existencia de la tetera, se enseñara como la verdad sagrada cada domingo y se incluyera en las mentes de los niños en las escuelas, dudar de su existencia sería visto como una excentricidad, y el escéptico merecería la atención de un psiquiatra o un inquisidor. Entonces podríamos deducir que, según él, aunque mucha gente crea en la vida eterna, esto no significa que por ende sea veracidad, así como la carencia de pruebas de que ésta existe no indica tampoco que ésta no existe. Cuando nos quieren hacer creer o convencer de algo que existe sin darnos o presentarnos pruebas de aquello, nosotros naturalmente tendemos a rechazar aquella propuesta y hasta poderla definir como una absurdez. Por lo cual, para llegar a algo cercano a una conclusión, la existencia de la vida después de la muerte es una realidad sostenida como tal solamente para quienes la siguen por tradición. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Si Dios existe y controla todo, ¿por qué no evita el mal? ¿Qué nos dice Russell al respecto? En su libro ¿Por qué no soy cristiano? Menciona lo siguiente. Se dice que la existencia de Dios es necesaria para traer la justicia al mundo. Ese es un argumento muy curioso. Diría que en este mundo hay una gran cantidad de injusticia. Y esto es una razón para suponer de que la justicia no rige el mundo, lo que proporciona argumentos morales contra la deidad y no en su favor. Con respecto a la pregunta, Russell cuestiona la omnipotencia de Dios sobre la existencia del mal e injusticia en el mundo. Esta asegura que, una vez más, la razón por la cual se cree de la existencia de Dios está injustificada. Esto a su vez se relaciona con el famoso problema filosófico del mal, el cual dice, un ser omnipotente, como sería Dios, tiene el poder de prevenir que el mal se origine. Un ser que conoce cada forma en la que el mal puede originarse es capaz de prevenir su existencia. Y si quiere hacerlo, prevendría la existencia del mal. Si existe un ser omnipotente, omnisciente, omnibenevolente, entonces la maldad no existe. Este argumento respalda lo mencionado por Russell. Y para complementar su argumento decimos lo siguiente. Muchos teólogos han asegurado de que Dios es bueno. De ser así, todas las cosas que Dios crea son en efecto buenas. Por lo tanto, la maldad e injusticia no fueron creadas por Dios. Y si no fueron creadas por Él, ¿quién más los hizo? ¿Acaso el bien y el mal existían antes de la creación de Dios? Esta controversia, como dijo Russell, sin duda le quita méritos a la creencia de que Dios existe. Finalmente, la última pregunta. ¿Lo bueno y lo malo está establecido por la religión católica? Manuel Freixo, en un artículo llamado Vivir sin ética, vivir sin religión, para el diario del País, describe lo siguiente. Con más frecuencia de la deseada, tuvo que escuchar al filósofo y matemático Bertrand Russell la siguiente pregunta. ¿Qué le parece más importante, la ética o la religión? Con su habitual desparpajo y contundencia, dejó caer la siguiente respuesta. He recorrido bastantes países pertenecientes a diversas culturas. En ninguno de ellos me preguntaron por mi religión, pero en ninguno de esos lugares me permitieron robar, matar, mentir o cometer actos deshonestos. La respuesta de Russell se relaciona con el principio de la ética y la religión. Muchas personas a lo largo de los años han tratado de identificar de dónde proviene el saber de qué está bien y qué está mal.
¿Acaso esta división de lo que se debe hacer depende de la existencia de las religiones? Al respecto, Russell nos dice que lo bueno y lo malo no está establecido por las religiones. Además, hace hincapié en que sin la religión sí se puede vivir, pero sin la ética no. Por ello, Russell no se limita a entender la ética solamente desde el punto de vista religioso. Lo que él busca resaltar es una ética universal, es decir, un entendimiento común de lo que es bueno y lo malo aplicable en cada sociedad. Desde nuestro punto de vista presentamos una posición similar a la de Russell, pero a diferencia de él, sí le damos cierto mérito a las religiones, las cuales a lo largo de los años han intentado establecer una ética absoluta de acuerdo a sus principios. Por ejemplo, la religión católica, siguiendo una lista de comportamientos establecidos y relativamente correctos, uno puede lograr la vida eterna. No obstante, decir que la ética depende estrictamente de la religión sería algo erróneo e infundamentado. Para ello, el grupo ha realizado un listado de las razones por la cual la religión no explica la ética universal. En primer lugar, los textos sagrados no nos dan un criterio o razón para identificar lo bueno de lo malo. En su lugar, simplemente nos brindan un listado o un catálogo de las cosas que se deberían hacer y las que no. Por lo cual, nos genera confusión cuando nos encontramos con situaciones de la vida cotidiana que no se pueden llegar a una solución a partir de este listado de cosas. Además, el hecho de considerar de que para Dios algunas cosas son buenas y otras no, nos da a entender de que el entendimiento de lo bueno en referente a lo malo es algo netamente arbitrario. Es decir, el bien y el mal se determinan simplemente porque Dios lo considera de esa manera. Por consiguiente, las religiones no nos brindan una ética absoluta de las cosas, sino más bien una relativa. En concreto, una pregunta debe ser demostrable. Si no contamos con hechos suficientes y que se ajustan en la realidad para pensar que aquello existe, no hay por qué pensarlo. Sin embargo, consideramos también que, como se ha mencionado previamente, Russell tiene una visión bastante práctica y plana para hacerla de un ser humano, y tiene una creencia de espiritualidad para procurar entender el mundo. De todos modos, acordamos con el desechar de nuestras creencias aquello del que no estamos convencidos,